Bienvenidos a El Relator Oscuro. Imaginen por un momento que el simple acto de mudarse a una nueva casa, un evento que para la mayoría de nosotros simboliza esperanza y un nuevo comienzo, pudiera convertirse en una sentencia de muerte. Imaginen que el crimen por el que fueran juzgados y ejecutados no fuera otro que cruzar una frontera invisible, una línea trazada no en un mapa, sino en el asfalto de un barrio controlado por un poder que no responde ante nadie. Esta no es la premisa de una película de terror. Es la historia real y devastadora de 5 jóvenes en Tegucigalpa, Honduras, cuyo único error fue soñar con un futuro en el territorio equivocado. Continúen viendo, porque la verdad, detrás de lo que sucedió en la colonia Mirador de Oriente, revela hasta qué punto el poder de las pandillas puede suplantar a un Estado y reclamar la soberanía sobre la vida y la muerte. Todo comienza con un sueño compartido. Un grupo de amigos, casi hermanos, en la flor de la vida. Roger Alberto Coleman Dempster, Kenneth Gabriel Cruz Vanegas, Alejandro Enrique Aceituno Antunes, Elvin Josías Izaguirre Galindo y Annie Rachel Villatoro Ponce. Sus nombres hoy son un eco en un memorial de dolor, pero en junio de 2024 eran la personificación de la juventud hondureña, llenos de planes, de risas, de lazos inquebrantables. Algunos de ellos compartían la misma sangre, otros una amistad forjada en las calles de Tegucigalpa, una ciudad que es tan vibrante como peligrosa. Soñaban con lo que tantos otros jóvenes anhelan, un espacio propio, un lugar para construir sus vidas, lejos de las miradas de sus padres, donde pudieran ser ellos mismos. La decisión estaba tomada. Se mudarían juntos. Encontrar una casa representaba un paso hacia la independencia, un proyecto que los unía con la emoción de un futuro prometedor. La casa elegida estaba en la colonia Mirador de Oriente. Desde su nombre, el lugar prometía una vista privilegiada, un nuevo horizonte. Para ellos, era simplemente un lugar asequible, un techo bajo el cual podrían empezar a acumular nuevas memorias. No eran ajenos a la realidad de su país, sabían que ciertos barrios exigían cautela. Pero en su inocencia, en su enfoque en la logística de la mudanza, las cajas por empacar, los muebles por trasladar, no calcularon la variable más importante y letal de la ecuación. No sabían que estaban a punto de firmar un contrato de alquiler en el infierno y que el precio a pagar no sería con dinero, sino con sus propias vidas. Su mudanza no era vista como un simple cambio de residencia. Para los ojos que todo lo veían en ese barrio, era una incursogroma, una invasión. El 23 de junio de 2024 amaneció como un día lleno de promesas para los 5 amigos. La luz del sol que se filtraba en Tegucigalpa parecía alimentar la energía del grupo. Dentro del vehículo de la mudanza, rodeados de cajas de cartón y muebles desarmados, la atmósfera era de una caótica y contagiosa alegría. Las risas se mezclaban con el esfuerzo físico. Seguramente hablaban de la primera fiesta que darían, de cómo decorarían las habitaciones, de la libertad que por fin sentirían. Cada caja sellada con cinta adhesiva no solo contenía objetos, sino fragmentos de un futuro brillante que estaban construyendo juntos. Mientras el vehículo avanzaba por las arterias de la capital, dejando atrás el bullicio del centro, el paisaje y la atmósfera comenzaron a cambiar de forma sutil, casi imperceptible para un extraño, pero evidente para un local. Las vallas publicitarias daban paso a muros cubiertos de grafitis, y no de arte callejero, sino de marcadores de territorio. Un 18 gigante pintado con aerosol en una pared no era una simple cifra, era el escudo de armas del soberano de ese dominio, un recordatorio constante de quién dictaba las reglas. En barrios como Mirador de Oriente, la normalidad es una ilusión cuidadosamente mantenida. No es solo un conjunto de casas y calles, es un feudo, un tablero de ajedrez donde cada movimiento es observado. La pandilla 18 ha establecido aquí un estado paralelo, invisible para el gobierno pero omnipresente para sus habitantes. Sus ojos y oídos son los postes, jóvenes,
a veces niños de no más de 12 o 13 años, apostados en cada esquina estratégica. Con un teléfono móvil barato y una mirada entrenada para detectar cualquier anomalía, un coche desconocido, un rostro no familiar, una actividad fuera de lo común, forman la primera línea de un sofisticado sistema de vigilancia. Su trabajo es simple: ver, oír e informar. No necesitan portar armas. Su poder reside en la conexión directa con los homeboys, que sí las tienen. Su lealtad a la pandilla es absoluta, forjada a base de una mezcla de necesidad económica, la búsqueda de una identidad y un miedo paralizante a las consecuencias de la traición. Cuando el vehículo que transportaba a los 5 jóvenes y sus pertenencias cruzó la frontera invisible de la colonia, fue como un pez entrando en una red. Uno de esos jóvenes postes seguramente levantó su teléfono. La llamada fue corta, un código rápido y eficiente. Un camioncito, varios desconocidos, parecen estar mudándose en la cuadra X. Esa simple alerta activó la maquinaria de control de la pandilla. La orden descendió por la jerarquía, desde el líder de la clica hasta los soldados en la calle. No fue una reacción improvisada, fue la aplicación de un protocolo. La ley no escrita del barrio establece que nadie se establece en su territorio sin una investigación previa y una autorización que, en la mayoría de los casos, implica el pago de una fuerte suma de dinero o tener vínculos familiares con miembros de la estructura. Estos jóvenes, en su inocencia, habían roto la ley más fundamental de este microestado criminal. La intercepción fue súbita y brutalmente eficiente. Quizás una motocicleta se les cruzó, obligando al conductor a frenar de golpe. Inmediatamente, un coche les bloqueó la parte trasera, cerrando cualquier vía de escape. Quedaron atrapados. De las sombras de los callejones emergieron varios hombres. No llevaban uniformes, pero su autoridad era más intimidante que la de cualquier policía. Sus rostros impasibles reflejaban una fría seguridad. Los tatuajes en sus cuellos y brazos, con el número 18, eran sus credenciales. Las pistolas no estaban ocultas, las sostenían con una familiaridad escalofriante. El diálogo, si se le puede llamar así, fue un interrogatorio en toda regla. Las preguntas lanzadas con agresividad no buscaban respuestas, sino confirmación de la culpa. ¿De qué barrio son? ¿Quién los manda? ¿A quién le pidieron permiso? El desconcierto inicial de los jóvenes, sus intentos por explicar la situación con una lógica civilizada: solo nos estamos mudando, tenemos un contrato de alquiler, se estrellaron contra un muro de hostilidad. Sus explicaciones eran irrelevantes. A los ojos de la pandilla, eran invasores, posiblemente miembros de una mara rival, que intentaban infiltrarse, o en el mejor de los casos, idiotas que habían ignorado las reglas más básicas de supervivencia. El pánico se apoderó de ellos en un instante. La emoción de la mudanza se disolvió en un terror puro y paralizante. Fueron arrancados del vehículo con violencia. Sus teléfonos móviles, sus billeteras, todo les fue arrebatado. Fueron obligados a ponerse de rodillas en el asfalto, mientras los vecinos, al escuchar el alboroto, cerraban sus puertas, corrían sus cortinas y desaparecían. Un silencio cómplice y aterrado se apoderó de la calle. Nadie gritó. Nadie llamó a la policía. Hacerlo habría sido suicida. Los 5 jóvenes estaban completamente solos, abandonados por una sociedad que no podía protegerlos. Su crimen había sido cometido y el juicio, llevado a cabo allí mismo en la calle, ya tenía un veredicto. Fueron secuestrados, obligados a caminar hacia las profundidades del barrio, desapareciendo en un laberinto de callejones del que nunca saldrían. Detrás de ellos, el camión de la mudanza, con sus cajas llenas de sueños, quedó como el monumento silencioso de 5 futuros que acababan de ser borrados. Cuando el sol del 23 de junio comenzó a dar paso a las sombras de la noche, una ansiedad sutil empezó a instalarse en varios hogares de Tegucigalpa. Al principio, era una preocupación familiar, casi rutinaria. Una llamada a Roger que se iba directamente al buzón de voz. Debe haberse quedado sin batería.
pensaría su madre, tratando de calmar ese primer nudo en el estómago. Un mensaje de WhatsApp enviado a Annie, que se quedaba con una sola marca de verificación suspendido en el éter digital. Pero las horas pasaban, y el silencio, antes un vacío, ahora se convertía en un ruido ensordecedor en la mente de sus padres y hermanos. La verdadera alarma se encendió cuando las familias, por instinto, comenzaron a llamarse entre sí. ¿Has sabido algo de Kenneth? No contesta desde la tarde. La respuesta, al otro lado de la línea, era un eco de su propio pánico. Tampoco podemos contactar con Alejandro. Estaban todos juntos en la mudanza. La red de comunicación, que debería haber traído alivio, solo sirvió para tejer una telaraña de terror compartido. La coincidencia era demasiado precisa para ser casual. No era un teléfono sin batería. No era un simple retraso. Los 5, todos juntos, habían desaparecido del mapa. La esperanza de un nuevo comienzo se había transformado, en el lapso de unas pocas horas, en la aterradora posibilidad de un final colectivo. La noche se volvió interminable, una vigilia marcada por el resplandor de las pantallas de los teléfonos, esperando una llamada, una noticia, cualquier señal que rompiera la tortura de la incertidumbre. Al amanecer, la desesperación dio paso a la acción. Comenzó una peregrinación dolorosa por los lugares que nadie quiere visitar. La primera parada fue la estación de policía más cercana. Allí, su tragedia personal chocó con la fría pared de la burocracia y la normalización de la violencia. Se encontraron con un agente de rostro cansado, sentado detrás de un escritorio repleto de papeles, para quien la historia de 5 jóvenes desaparecidos era, tristemente, una más en una larga lista. Tuvieron que repetir los nombres, las edades, la ropa que vestían, mientras el oficial tecleaba la información con una parsimonia exasperante en un formulario. ¿Estaban metidos en algo?, preguntó, una pregunta estándar que se sentía como una acusación, como si buscara una justificación a lo injustificable. Salieron de allí con una copia de la denuncia en la mano, un pedazo de papel que se sentía inútil y la amarga sensación de que estaban solos en esta búsqueda. La siguiente etapa del calvario los llevó a las puertas de los hospitales y finalmente a la morgue de la ciudad. Entrar en ese lugar es cruzar un umbral hacia el peor de los miedos. El olor a químicos, los pasillos fríos y silenciosos, la atmósfera cargada de un dolor antiguo y reciente. Un funcionario con una expresión sombría los guió para ver los cuerpos no identificados que habían llegado en las últimas 24 horas. Cada vez que se descubría un rostro, el corazón de los padres se detenía, atrapado entre el terror de reconocer a su hijo y la esperanza desesperada de no hacerlo. El alivio que sentían al ver que no era el suyo era un sentimiento complejo y desgarrador, manchado por la culpa de saber que su alivio era la confirmación de la tragedia de otra familia y que su propia agonía simplemente se prolongaba. Rechazando la pasividad, las familias decidieron tomar la búsqueda en sus propias manos. Imprimieron cientos de volantes con las sonrientes fotografías de sus hijos, imágenes de graduaciones, de cumpleaños, de una vida llena de promesas que ahora parecían pertenecer a otro universo. Con cinta adhesiva y un coraje nacido de la desesperación, recorrieron las calles, pegando esos rostros en postes de luz, en paredes, en paradas de autobús. Luego, se armaron de valor e hicieron lo impensable. Se dirigieron a los límites de la colonia Mirador de Oriente. Pero allí su dolor se encontró con un muro invisible y hostil. Los postes en las esquinas los observaban sin disimulo. Sus miradas eran frías advertencias. Cuando intentaban hablar con algún residente, las puertas se cerraban, las cortinas se corrían. El mensaje era claro: aquí no son bienvenidos, sus preguntas no tienen cabida. Algún vecino, quizás con un atisbo de piedad, les susurró desde una ventana entreabierta: mejor váyanse, por su bien. No era una amenaza, era un consejo sincero de alguien que conocía las reglas mortales de ese territorio. El miedo impuesto por la pandilla era un campo de fuerza, una ley de silencio más poderosa que cualquier decreto gubernamental. Esta parálisis social,
este control absoluto sobre la narrativa de la comunidad es uno de los pilares de la fortuna y el poder de estas organizaciones. El costo de una sola palabra, de una sola confidencia, podía ser la vida. Y mientras las familias luchaban contra ese muro, consumiéndose en la angustia de no saber, la verdad era mucho peor. Sus hijos ya estaban muertos, ejecutados en la soledad de una montaña, víctimas de una ley que ellos ni siquiera sabían que habían violado. Durante 5 largos días, la ausencia de los jóvenes fue una pregunta abierta, una herida suspendida en el tiempo para sus familias. Pero la verdad, mientras tanto, yacía pudriéndose bajo el sol y la lluvia, en un rincón olvidado de Honduras. El 28 de junio, esa verdad fue arrancada de la tierra. La revelación no llegó a través de una llamada de rescate o una confesión, sino por el azaroso andar de unos campesinos que transitaban por su ruta habitual en una zona remota y montañosa, un paraje de belleza salvaje que se extiende entre los municipios de Tatumbla y El Zamorano, a unos 30 kilómetros de la capital. Este era un lugar donde el silencio solo era roto por el canto de las aves y el susurro del viento entre los árboles, un santuario natural que estaba a punto de ser profanado para siempre en su memoria. Mientras caminaban, uno de ellos notó algo fuera de lugar, un color antinatural entre la maleza, una bandada de buitres sobrevolando en círculos. La curiosidad, mezclada con un presentimiento ominoso, los hizo acercarse. Lo que encontraron les helaría la sangre y los marcaría de por vida. No era un hallazgo casual, era un altar de la barbarie, una escena meticulosamente orquestada para ser un espectáculo de terror. Los cuerpos de Roger, Kenneth, Alejandro, Elvin y Annie yacían esparcidos por el claro. Habían sido llevados a ese lugar solitario precisamente por su aislamiento, un teatro perfecto para asesinar sin testigos y para que la naturaleza comenzara el proceso de borrar la evidencia. El estado de los cuerpos era un testimonio mudo de la crueldad que habían soportado. Las marcas en sus pieles hablaban de una brutalidad sin medida, de horas de tortura previas a su muerte. Fueron ejecutados con una frialdad profesional, con disparos precisos que no dejaban lugar a dudas sobre la intención. Esto no fue un crimen pasional ni un robo que salió mal. Fue una ejecución planificada, un castigo ejemplar diseñado por la pandilla para enviar un mensaje inequívoco y aterrador a toda la comunidad. Esto es lo que sucede cuando desafían nuestras reglas, cuando violan nuestras fronteras. Cada herida, cada humillación infligida a los cuerpos era una sílaba en una oración de poder absoluto. La noticia del hallazgo llegó a las autoridades y, con ella, se desató el protocolo que las familias tanto temían. No recibieron la noticia con delicadeza. La recibieron con la frialdad de una llamada telefónica oficial, una voz al otro lado de la línea pronunciando las palabras que son la peor pesadilla de cualquier padre. Hemos encontrado 5 cuerpos que coinciden con las descripciones de los jóvenes desaparecidos. Necesitamos que un familiar venga a la morgue para realizar la identificación oficial. El mundo de cada familia se detuvo en ese instante. El teléfono, que durante días había sido un objeto de esperanza, se convirtió en un heraldo de la muerte. Hubo gritos que rasgaron el aire, un llanto sordo que brotaba desde lo más profundo del alma, y el silencio pesado de aquellos que colapsaron, incapaces de procesar la magnitud de la noticia. La pequeña y titilante llama de esperanza que habían mantenido viva a la fuerza durante 5 días fue extinguida de un solo soplo, de la forma más cruel imaginable. El viaje a la morgue fue un descenso final al infierno. El reconocimiento de los cuerpos fue el verdadero calvario, el punto final y brutal a la búsqueda agónica. Uno por uno, los familiares fueron conducidos a una sala fría y estéril. Ante ellos, una camilla de metal cubierta por una sábana blanca. El simple acto de un funcionario retirando esa sábana se convirtió en el momento más traumático de sus vidas. Ver el rostro de su hijo, de su hija,
antes lleno de vida y ahora una máscara vacía y marcada por la violencia, es una imagen que ninguna mente está preparada para asimilar. Hubo quienes se derrumbaron, quienes gritaron el nombre de su ser querido como si pudieran despertarlo, quienes se aferraron al cuerpo inerte en un último y desesperado abrazo. Fue un coro de dolor puro, la materialización del costo humano de la soberanía de las pandillas. En esa sala, la fría estadística de la violencia hondureña adquirió los rostros de Roger, Kenneth, Alejandro, Elvin y Annie. El valor de sus vidas, incalculable para sus seres queridos, había sido reducido a cero por la pandilla en su despiadado cálculo de poder. 5 ataúdes estaban siendo preparados, pero la contabilidad del terror de la pandilla 18 en esta historia, increíblemente, aún no había terminado. En la cultura hondureña, como en gran parte de América Latina, el velorio es un pilar fundamental del duelo, un ritual que se considera sagrado e intocable. Es el espacio donde la comunidad, desafiando el dolor, se reúne para construir una fortaleza de solidaridad en torno a una familia rota. Es un acto de fe, de memoria y de acompañamiento. En la casa de una de las familias de los jóvenes masacrados, en el corazón mismo de la colonia Mirador de Oriente, este ritual estaba en marcha. La atmósfera en la humilde vivienda era densa, pesada por el dolor. El aire olía a café recién hecho, a las flores baratas que adornaban el ataúd abierto y al humo de las velas que parpadeaban, luchando por mantener su luz en medio de tanta oscuridad. Amigos y vecinos, en un acto de valentía silenciosa, habían acudido a dar el pésame, susurrando oraciones, ofreciendo abrazos que intentaban inútilmente contener un sufrimiento infinito. Llorar a sus muertos era el último acto de humanidad que les quedaba, un pequeño acto de desafío a la ley del miedo que gobernaba el barrio. No sabían que, para la pandilla 18, este acto de duelo era una provocación intolerable. La noche fue rota por un sonido que no pertenecía a ese santuario de luto. Primero, el chirrido agudo de neumáticos frenando bruscamente en la calle. Luego, el estruendo de múltiples puertas de vehículos cerrándose al unísono, seguido por el ruido sordo y rápido de botas pesadas sobre el asfalto. Antes de que alguien pudiera procesar lo que ocurría, la puerta de la casa fue reventada, saltando de sus bisagras con una violencia explosiva. En el umbral, recortadas contra la oscuridad de la noche, aparecieron las siluetas de unos 15 hombres. Sus rostros estaban cubiertos por pasamontañas, sus manos enfundaban fusiles de asalto y pistolas automáticas. Llenaron la pequeña sala de estar en un instante. Su presencia era una invasión masiva y sofocante. No hubo gritos, no hubo demandas, no hubo advertencias. El tiempo pareció congelarse por una fracción de segundo, un silencio absoluto cargado de un terror primordial. Y entonces, ese silencio fue aniquilado por el infierno. El estruendo de los disparos fue ensordecedor, una tormenta de fuego y metal desatada en el espacio confinado de la sala. Fue un acto de una brutalidad indiscriminada y demencial. Las balas atravesaron el aire, impactando en cuerpos, paredes, muebles y en el propio ataúd, profanando el último lugar de descanso de la víctima. Los gritos de dolor y sorpresa fueron ahogados casi al instante por el sonido incesante de las armas automáticas. La gente caía donde estaba sentada o de pie, sin ninguna posibilidad de escapar o de entender. El olor a pólvora llenó la habitación, mezclándose con el olor a cera y a sangre. Las fotografías de la familia en las paredes estallaron en pedazos. Los pocos objetos de valor sentimental fueron destruidos. Fue una carnicería metódica y veloz, diseñada para no dejar sobrevivientes que pudieran contar la historia, para aniquilar no solo a las personas, sino cualquier vestigio de paz y normalidad. Este acto de barbarie, esta masacre sobre el luto, no fue un arrebato de ira. Fue una decisión estratégica, un cálculo frío ejecutado para lograr múltiples objetivos. Primero, era un castigo directo a la familia por atreverse a desafiar la autoridad de la pandilla. Al realizar un velorio público,
al buscar a sus hijos, al hablar con la policía y atraer la atención de los medios, habían roto el código de silencio. Habían puesto un reflector sobre la colonia, y eso era malo para los negocios ilícitos, para la economía criminal de la extorsión que florece en la sombra. Segundo, era una operación de limpieza, eliminar a posibles testigos y, sobre todo, a los familiares que, impulsados por el dolor, pudieran tener la tenacidad de seguir buscando justicia. Pero el objetivo principal, el más brutal, era enviar un mensaje al resto de la comunidad, a toda la ciudad, a todo el país. El mensaje era: nuestro poder es absoluto. No tenemos límites. Somos dueños de sus vidas, de sus muertes y hasta de su derecho a llorar. Si nos desafían, no solo los mataremos a ustedes, sino que profanaremos su memoria y masacraremos a los que se atrevan a recordarlos. Cuando los asesinos se marcharon, tan rápido como llegaron, dejaron tras de sí un silencio antinatural, un silencio que pesaba más que el estruendo anterior. La escena era dantesca. Cuerpos sin vida yacían entremezclados. El suelo estaba cubierto de sangre y casquillos de bala. Las velas que antes iluminaban el rostro del difunto en el ataúd habían sido apagadas por el charco carmesí que se extendía por el suelo. El sagrado ritual del velorio había sido transformado en una segunda y aún más cruel escena del crimen. Otras 5 personas, incluyendo familiares directos de la víctima original, habían sido asesinadas a sangre fría. Este segundo acto no era solo una represalia, era la consolidación del poder a través del trauma extremo, una táctica diseñada para que el miedo fuera tan profundo, tan paralizante, que nadie más en Mirador de Oriente se atreviera a levantar la voz, ni siquiera para rezar por sus muertos. El mensaje se había grabado con la sangre de 10 personas inocentes. La fortuna y el dominio de la pandilla se construyen sobre la aniquilación de cualquier desafío. La doble masacre de Mirador de Oriente no fue solo una noticia más en la Crónica Roja de Honduras. Fue una declaración de guerra de la Pandilla 18 contra la sociedad misma. La brutalidad calculada, el desprecio absoluto por el duelo y la vida humana, superaron los umbrales de una violencia ya terriblemente normalizada y provocaron una onda de choque que llegó hasta las más altas esferas del gobierno. La presión pública era inmensa. El silencio no era una opción. El Estado, a menudo acusado de ser un espectador pasivo, se vio obligado a responder con una fuerza que fuera más allá de las patrullas rutinarias. La responsabilidad de la investigación recayó sobre los hombros de una unidad forjada para combatir al monstruo. La sección de muertes cometidas por estructuras criminales, adscrita a la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, FEDB. Estos no eran detectives comunes. Eran fiscales, analistas y agentes especializados en desentrañar las redes de organizaciones como la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18. Su día a día era una inmersión en el abismo, enfrentándose a un enemigo que no era un simple grupo de delincuentes, sino una hidra con miles de cabezas, una organización con una disciplina cuasi militar, un código de silencio inquebrantable y un control territorial absoluto. Sabían que cada paso que dieran sería vigilado, que sus nombres serían susurrados en los pasillos de las prisiones y que el riesgo de represalias era una sombra constante sobre ellos y sus familias. El primer y más grande obstáculo fue el muro de silencio que protege a la pandilla. En Mirador de Oriente, el miedo era el aire que se respiraba. Interrogar a los residentes era como hablar con fantasmas, miradas vacías, hombros encogidos, la misma respuesta repetida como un mantra: no vi nada. No sé nada. No era falta de voluntad, era un cálculo de supervivencia. Hablar con la policía era firmar una sentencia de muerte para uno mismo o para un ser querido, una sentencia que la pandilla ejecutaría con mucha más certeza y rapidez que cualquier tribunal. Romper ese pacto de silencio forzado se convirtió en la prioridad número 1 de la FEDCB. Necesitaban una fisura, por pequeña que fuera.
Mientras los agentes de campo buscaban esa fisura humana, los equipos de forenses y analistas trabajaban sin descanso. Las dos escenas del crimen, aunque separadas por kilómetros y días, empezaron a contar su propia historia. Los casquillos de bala recuperados en la casa del velorio fueron meticulosamente comparados con los encontrados cerca de los cuerpos en la montaña. Los análisis balísticos comenzaron a trazar una línea directa, sugiriendo que las mismas armas habían sido utilizadas en ambas masacres. Esto era crucial. Permitía vincular legalmente los dos eventos como parte de un único plan coordinado. Además, el análisis de las comunicaciones en la zona, el rastreo de señales de teléfonos móviles de conocidos postes y miembros de la pandilla, comenzó a dibujar un mapa digital de los movimientos de los sospechosos durante los días clave del secuestro y los asesinatos. La tecnología se convertía en un arma silenciosa contra un enemigo que se creía invisible. Con una base de evidencia técnica en construcción, la presión sobre el terreno finalmente produjo resultados. Un informante, una fuente anónima aterrada pero movida por la brutalidad sin precedentes del ataque al velorio, proporcionó los nombres y, más importante aún, los alias de los que habían dado la orden: Carlos Humberto Sánchez García, el Imparable, y José Arturo Hernández García, Driver. Estos no eran simples soldados, eran los homeboys de la clica, los líderes que controlaban la cancha. El apodo de El Imparable no era gratuito. Se había ganado una reputación legendaria por su capacidad para evadir la captura, escapando de redadas anteriores a través de túneles secretos y redes de casas seguras. Era astuto, violento y se sentía intocable. Driver, por su parte, era el cerebro logístico, el encargado de coordinar los vehículos, las armas y los hombres para las misiones. La cacería se volvió personal. Equipos de vigilancia de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, fueron desplegados. Durante días y noches, observaron, documentaron y esperaron el momento preciso para actuar. La operación para capturar a El Imparable fue planeada con secreto militar. Se eligió una hora de madrugada cuando la vigilancia de la pandilla es más vulnerable. En la oscuridad, varias unidades de fuerzas especiales con el rostro cubierto y armamento de asalto se deslizaron por los callejones de Mirador de Oriente, rodeando la casa de seguridad donde se escondía. La incursión fue rápida y violenta. La puerta fue derribada con un ariete y en cuestión de segundos los agentes estaban dentro. El Imparable, sorprendido en su sueño, no tuvo tiempo de reaccionar. Su reputación de intocable se hizo añicos en el suelo de su propio refugio. La captura de Driver y otros implicados, como Óscar Ismael Valladares Robles, La Mosca, siguió un patrón similar. Redadas simultáneas en diferentes puntos de la ciudad, diseñadas para evitar que se alertaran entre sí. En una de las casas allanadas, los agentes encontraron un pequeño arsenal, dinero en efectivo, producto de la extorsión que era el motor de la economía de la pandilla, y libretas con anotaciones contables del impuesto de guerra. Era la prueba material que vinculaba a los sospechosos no solo con la violencia, sino con la estructura financiera que la sostenía. Cada captura era una victoria celebrada en silencio por la justicia, pero también un acto que removía el avispero. La pandilla, aunque herida, no estaba muerta, y la venganza es uno de los pilares de su código de honor. Una vez bajo custodia, comenzó la batalla legal y psicológica. En las salas de interrogatorio, los sospechosos mostraron la arrogancia de quienes se sienten respaldados por un poder mayor que el del Estado. Negaron todo, se burlaron de los fiscales, confiando en que el miedo impediría que cualquier testigo declarara en su contra. Pero el Ministerio Público ya no solo tenía testimonios frágiles, tenía la balística, el análisis de las antenas de telefonía y las pruebas encontradas en los allanamientos. El caso se construyó como una fortaleza, ladrillo por ladrillo, vinculando a cada detenido con una fase del crimen, desde el secuestro inicial hasta las ejecuciones y la masacre final. De manera crucial,
La fiscalía no se conformó con acusarlos solo de asesinato. Impulsó con firmeza el cargo de asociación para delinquir. Este movimiento era estratégico. No se trataba de juzgar a individuos por un crimen pasional o aislado, sino de presentar ante el tribunal la realidad de una empresa criminal organizada, con jerarquías, roles definidos y un propósito común. Se buscaba una condena que no solo castigara el acto, sino que deslegitimara y desmantelara la estructura misma, sentando un precedente. Los responsables estaban tras las rejas, el caso estaba armado, pero la verdadera prueba de fuego estaba por llegar. Ahora debían llevar esa fortaleza de evidencia a un juicio, enfrentándose a abogados defensores financiados por la pandilla y a un sistema judicial donde la intimidación podía doblegar hasta al más valiente. La pregunta seguía en el aire, más pesada que nunca. ¿Sería la justicia del Estado más fuerte que la ley de la pandilla? La respuesta se encontraría en un tribunal que tenía en sus manos el destino de un barrio entero y el alma de una nación. El juicio oral y público fue un proceso cargado de tensión. De un lado, los fiscales de la FED-CV, presentando pruebas, testimonios y la cronología del horror. Del otro, los acusados, miembros endurecidos de la pandilla 18, probablemente mostrando la misma frialdad con la que ordenaron las muertes. Para las familias de las víctimas, era una prueba de resistencia, reviviendo cada detalle de su pérdida con la esperanza de obtener la única cosa que les quedaba, la justicia. Finalmente, el 18 de junio de 2025, casi un año después de la primera masacre, el tribunal emitió su veredicto. Los 5 miembros de la pandilla, incluyendo a El Imparable y Driver, fueron declarados culpables de los delitos de asesinato y asociación para delinquir. La sala del tribunal probablemente estalló en una mezcla de llanto y alivio por parte de los familiares. Era la confirmación de que, al menos en el papel, la ley del Estado había prevalecido. Se fijó una fecha para la audiencia de individualización de la pena, el 29 de julio de 2025, donde se determinarían los años exactos que los culpables pasarían en prisión. Judicialmente, el caso llegaba a su fin. Se había hecho justicia. Pero la pregunta más profunda permanecía en el aire. ¿Puede un veredicto realmente reparar el daño? ¿Puede la cárcel de 5 hombres desmantelar un sistema que controla la vida de miles y que ya tiene a cientos de jóvenes listos para reemplazarlos? Para entender la masacre de Mirador de Oriente, debemos ir más allá del concepto tradicional de crimen. Esto no fue un simple homicidio múltiple, fue un acto de gobernanza. Un acto espeluznante de lo que los analistas llaman soberanía de pandillas. Este concepto describe una realidad en la que grupos criminales han usurpado las funciones más básicas del Estado en un territorio determinado. En Mirador de Oriente, la pandilla 18 no solo delinque, gobierna. Establece leyes, no puedes mudarte aquí sin permiso, tiene un sistema tributario, la extorsión o impuesto de guerra, ejerce el monopolio de la violencia y dicta sentencias, la pena de muerte. Las víctimas no fueron asesinadas por una deuda de drogas o por una disputa personal. Fueron ejecutadas por violar una ley de inmigración impuesta por la pandilla. Este fenómeno representa el colapso total del contrato social. Los ciudadanos de ese barrio no pueden confiar en que la policía los proteja, por lo que, por sumisión o supervivencia, obedecen a la pandilla. El Estado hondureño, a pesar de sus políticas de mano dura y los estados de excepción, no ha logrado penetrar esta soberanía criminal. Las patrullas militares pueden circular por las avenidas principales, pero en los callejones y en la vida diaria de la gente, la ley que impera es la de la pandilla. Este caso demuestra trágicamente que la estrategia puramente represiva es insuficiente. No basta con arrestar a los miembros, es necesario desmantelar la economía criminal que los sostiene y restaurar la presencia del Estado no solo con fuerza, sino con servicios, oportunidades y sobre todo, justicia confiable. Mientras eso no ocurra, seguirán existiendo muchos miradores de Oriente en Honduras
y en otras partes de América Latina. Pequeños reinos de terror donde el simple acto de querer empezar una nueva vida es un crimen capital. La historia de Roger, Kenneth, Alejandro, Elvin y Annie es una herida abierta en la conciencia de Honduras. Un veredicto de culpabilidad trae un cierre legal, pero no puede devolver las vidas robadas ni borrar el terror sembrado. Sus muertes son un monumento a las miles de víctimas anónimas de una guerra no declarada que se libra cada día en los barrios más pobres de Centroamérica. Este caso nos obliga a mirar de frente una realidad incómoda: la existencia de estados paralelos, criminales y letales que han construido su poder y su fortuna sobre el fracaso del Estado legítimo y el miedo de su gente. La soberanía de la pandilla es un cáncer que devora comunidades desde dentro, dejando un rastro de dolor, desplazamiento forzado y un silencio aturdidor. El verdadero homenaje a las 10 víctimas de esta doble masacre no es solo recordarlas, sino entender por qué murieron y exigir un cambio real para que ningún otro joven tenga que pagar con su vida el sueño de mudarse a una nueva casa. Si esta historia te ha impactado y crees que es importante dar a conocer estas realidades, deja tu like, suscríbete al canal para más relatos y comparte tu opinión en los comentarios. Tu interacción nos ayuda a seguir arrojando luz sobre la oscuridad.